Bien, en primer lugar, muchas gracias. Bueno, venir a este departamento otra vez, pues para mí es sumamente grato ver a los profesores. Para mí recuerda unos muy buenos tiempos pasados intentando aprender algo y seguramente siendo muy mal alumno de Karma y de Pera y de algunos otros, ¿no? Pero bueno, se hizo lo que se pudo. Agradezco que Eduardo, que creo que de alguna manera ha impulsado esto al lado de Karma, haya pensado que yo pueda aportar algo, pero de entrada yo decidí que mi objeto de estudio no sería el comunismo catalán ni el comunismo español. Decidí que me dedicaría a la Revolución Francesa, que era una forma de distanciarme mucho, aunque no siempre, del objeto, ¿no? Sin embargo, siempre, claro, la reflexión sobre el comunismo catalán, sobre todo, pues la he seguido en general la mayor parte de la bibliografía. He aprendido mucho de eso, a veces he discrepado por experiencia o por memoria, porque la memoria es traicionera, ¿no? También, o sea, hay que ir con cuidado con ello. Pero el año 2016, en el segundo Congreso de Historia del Sur, me pidieron una ponencia. Y a partir de ahí hice un pequeño giro en mi trabajo, porque requería fuentes para la ponencia, y consulté el archivo del antiguo PCC, que en aquel momento ya no era el archivo de comunistas, otra organización sucesora, y pensé que los últimos años de mi carrera los podría dedicar a intentar ayudar junto a un equipo a poner en orden este archivo para dar fuentes, porque es una de las cosas que yo de alguna manera he notado a faltar a veces en alguna bibliografía, algunas fuentes que hubiesen complementado, corregido, etc. En aquel momento, en la ponencia esta, acababa diciendo, quizá el peor de todos los errores cometidos por nosotros, los últimos de los mohicanos, ha sido no haber preservado, como deberíamos haber hecho, este depósito de memoria y de experiencia colectiva de la clase, de aquello que Togliatti tituló como el intelectual colectivo. O sea, no hemos sido las organizaciones comunistas catalanas, no hemos sido suficientemente cuidadosas en este aspecto. Y ese déficit, pues eso se paga, lo pagan los historiadores porque no tienen acceso a fuentes que para ellos podrían ser interesantes, y lo paga la memoria colectiva del pueblo, de la clase, de las organizaciones, ¿no? Yo no me apararé en la récula de etiquetas que se usaron para descalificarnos al grupo que, de alguna manera, prosoviéticos, afganos, afros, paleocomunistas, zorrocotrocos, dogmáticos, sectarios e via dicendo. Denominaciones que son la peccata minuta de las escisiones. Nosotros también aplicábamos calificativos de este estilo, ¿no? Es la peccata minuta, no tiene mayor importancia, si no fuese porque en nuestro caso adquieren un carácter performativo. Es decir, el reduccionismo de estas denominaciones y el actuar al abrigo de la ideología dominante nos convirtieron en una especie de colectivo de metecos, sin derecho a la voz y al voto en la asamblea, en función de nuestra supuesta condición de inferioridad social o intelectual.
Habéis visto que ya estoy adaptando no el papel del historiador, sino del objeto de estudio. Es por eso que un equipo de gente veterana estamos empeñados en relanzar el antiguo archivo del PCC, que hemos bautizado con el nombre de archivo Josep Serradell. A veces eso produce algún equívoco y se piensa que es solo el fondo. El fondo de Serradell, muy importante, es una parte, probablemente el 15% del fondo documental. La realidad material del archivo. Las fuentes para... nuestro deseo es poner a disposición de la comunidad de historiadores estas fuentes, con la única limitación de que es un archivo y hay que hacer la solicitud y hacer los protocolos correspondientes, ¿no? Nuestro archivo está ubicado en un local, en Montcada y Reixac, amplio, tiene una buena ubicación en cuanto a espacio. El fondo documental tiene 160 metros lineales de estanterías dispuestas en cajas de archivo, ¿no? Donde hay las documentaciones de los congresos del PCC, de las reuniones del Comité Central, grabaciones en cassette de todas las reuniones del Comité Central, a digitalizar, pero están ahí, publicaciones de las diversas secretarías y comisiones, las organizaciones principales, etc. Todo esto está a disposición y se está en una fase de clasificación. Lo de catalogar ya sería un lujo. También se dispone de fondos de otras organizaciones y de fondos personales, singularmente el de Josep Serradell, pero de varios militantes que sus fondos documentales se han incorporado. Estamos buscando más. Hay una completa hemeroteca en papel, 24 metros lineales, de revistas del Movimiento Comunista Internacional, de revistas comunistas locales, etc. Miles de carteles, también a catalogar, miles de fotografías. La redacción de Avant, del semanario del PCC, contaba con un fotógrafo y después con otros fotógrafos aficionados que acumularon miles de fotografías de carácter historia social. Pueden tener un gran interés y que estamos digitalizando y subiendo a la web. Vídeos del 6º Congreso completo y de fiestas del periódico, de actos políticos, spots publicitarios de las elecciones, que también, una vez estén a disposición de la gente, porque estamos en proceso de digitalizando, pues también serán elementos de juicio o de trabajo para los historiadores. Y una biblioteca amplia que en dimensiones tiene 123 metros lineales de libros que suelen ser donaciones o de las organizaciones o de individuos, ¿no? Una biblioteca bastante completa en relación al tema que tratamos. Tiene otros temas, pero el tema de la historia del movimiento obrero internacional y local es una biblioteca muy completa. Bien, si puedes poner la página web. Recientemente hemos puesto a disposición de la comunidad de historiadores, pero también de los militantes curiosos o que quieren buscar alguna cosa, la web del archivo Josep Serradell. Si el menú estaría a la derecha arriba. Tenemos lo más importante de momento subido es la hemeroteca, pero también en la que hay los primeros números de los primeros años de Avant. Tenemos digitalizados 4 años más, pero somos lentos pero inseguros, y vamos subiendo poco a poco los periódicos. Es la fuente de los periódicos y de los documentos del partido. Nos parece que es
instrumento importante para saber cuál era el aire que se respiraba, cuál era la mentalidad, cuáles eran las reales decisiones y cuáles no eran las reales decisiones. Ayer tuvimos un pequeño debate sobre esta cuestión, sobre una de estas cuestiones, ¿no? Y hay una biblioteca virtual, hay una colección de biografías que vamos alimentando, biografías individuales de gente. Si tocas a Studies Historiographics, por favor, ahora se abrirá. Hay una serie de autores que nos ha parecido de interés porque tocan la problemática que estamos hablando, y hay básicamente estudios, artículos, etcétera, que el hecho de que estén reunidos aquí pues también puede hacer más fácil la vida de algún investigador, ¿no? Bien, sí, puedes traerlo. Para conmemorar, no sé si se puede conmemorar un año terrible, pero bueno, en todo caso son 40 años. El equipo del archivo ha hecho el esfuerzo de publicar este texto. Algunos compañeros, algunos de los que estáis aquí lo tenéis ya, en el que hemos tratado de dar no la historia oficial del actual Partido Comunistas de Cataluña sobre lo que pasó, sino suministrar fuentes y documentos. Es decir, con los fondos que tenemos y lo que hemos podido trabajar transcribiendo, etcétera, pues hemos hecho una colección de estos hechos y documentos. De los ¿qué criterio elegimos? El primer comité central del PCC, como herencia del partido del SUC, que tenía un comité central muy amplio, pues también quisimos tener un comité central muy amplio, 116 miembros, ¿no? De estos 116 miembros hay un montón de gente, de compañeros que han muerto. De estos compañeros lo que hemos hecho ha sido publicar textos de la época, suyos extraídos de la prensa, de la época, y creo que este apartado también nos puede ayudar a dar muchos datos sobre la mentalidad, sobre el aire que se respiraba, sobre las prioridades que se tenían, etc., ¿no? Y después hay otra parte que es de gente que tiene mi edad o poco más o poco menos, aún estamos en este barrio, a los que hemos pedido también su visión de aquello. Claro, desde el punto de vista del historiador quizá no sea una fuente tan directa, pero sí que también sirve para ver valoraciones, algunas de ellas, yo creo que la mayoría de gran calidad, muy diversas, son muy diversas, pero también para darse un panorama. Eso también nos daría un panorama sobre la diversidad de componentes que participaron en la formación del PCC, porque si al cabo de 40 años hay tantos caminos diferentes, pues quiere decir que seguramente de partida también habían puntos de partida diferentes, ¿no? Eduardo ha tenido la gentileza de hacer un estudio, de participar en el libro con un estudio sobre la historiografía sobre el PCC, y bueno, el que os hablo también ha hecho un pequeño estudio también intentando valorarlo. No sé más o menos cuánto tiempo me queda, porque aquí era la presentación tanto del libro como de la página web. Porque mi papel aquí es... Porque aquí mi papel, entiendo que como no historiador especializado en el tema, es sí lo que yo puedo aportar, que es las fuentes, datos, etc. A continuación va unas consideraciones que resumen un poco una presentación de lo que he escrito en el estudio introductorio del libro. Si quieres poner la presentación. La presentación va a correr detrás mío sin pedirme permiso, espero que corra.
solo como ilustración. ¿De acuerdo? El libro lo hemos titulado La samarreta vermella, en referencia a la canción de Ovidi Montllor, que de alguna manera pues, refleja el espíritu que mueve a la gente del archivo, ¿no? Y va a ir pasando, espero que vaya pasando, ya va pasando, mientras yo vaya hablando. Son fotografías de nuestro fondo que pueden permitir acercarse a lo que es el fondo fotográfico, pero también a, digamos, a la composición social de la gente que participó en esta historia. La formación del PCC es uno de los productos de la crisis del comunismo catalán, no la única, naturalmente. No sé si es el producto más importante de esa crisis, pero sí que es un tema importante. No admite lecturas simples. Hay que señalar que la interpretación que sigue no es la de un historiador, ya lo he dicho antes, sino alguien que forma parte entre la memoria y la reflexión, informada también por la bibliografía, ¿no? Empezaremos por la división en cifras. Demos una ojeada a las cifras. En la medida que nos dan una aproximación a la magnitud de la tragedia, ¿no? Cuando hay un accidente se habla de la magnitud de la tragedia. En el informe del Comité Central presentado al V Congreso del PSUC en enero de 1981 se afirma lo siguiente, comillas: el número actual de militantes contabilizados con total rigor es de 21.807, cifra que hay que precisar dando conocimiento de la existencia de 3.996 fichas en la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo que pertenecen a militantes que tenían el carnet en el año 79 y por causas atribuibles a deficiencias organizativas no lo han renovado durante 1980. Es una frase muy defensiva, ¿no? Sabéis que se repartieron 40.000 fichas por toda Cataluña y en enero del 81, 21.000, dice la Secretaría de Organización. Dado que el punto de referencia de los 40.000 carnets librados poco después del franquismo, la pérdida global, dice la Secretaría de Organización, sería de unos 14.000 militantes, afiliados, ¿no? Gente que se acercaba, ¿no? De los cuales 3.520 corresponderían a la ciudad de Barcelona, 3.339 al Baix Llobregat y 1.250 al Valles Occidental. Poco tiempo después, en este informe contaba que se hablaba de estos 21.000, 14.000 de pérdida. Una vez celebrado el 6º Congreso del PSUC, el Congreso Extraordinario, en abril del 82, un informe daba la cifra de que del PSUC tenía 7.215 afiliados, organizados en 103 agrupaciones, 30, etc. Hay un detalle de la suma, ¿no? 7.000 de 21.000, 7.000 contabiliza el PCC, 7.000 que se desvanecen en el aire, en la calle, en su casa, como se decía esta mañana. La magnitud de la tragedia es bastante, es grande. A mi modo de ver, esto necesita algún tipo de explicación. Ya digo, la historiografía ha avanzado mucho en este aspecto. Esta mañana hemos oído también interpretaciones de mayor interés. Pero bueno, yo he avanzado la idea de que la transición es una revolución pasiva. La revolución pasiva es el concepto de Gramsci, ¿no? Es un proceso muy complejo,
tiene múltiples fenómenos y de alguna manera este proceso eso es un epifenómeno. Normalmente se dice que el comunismo catalán empieza a ir mal desde la división. A mi modo de ver es un enfoque equivocado. La división es producto de la derrota, no la derrota de la división. Que después la división retroalimente la derrota y el retroceso, está claro. Pero el origen está, o sea, confundir la causa con el efecto, pues no suele ayudar a entender algo. Hubo un abandono, a mi modo de ver, del proyecto estratégico que movía, sería el mito movilizador del militante del cuadro comunista, que era la ruptura democrática, que alimentaba un viejo mito anterior. Sobre él había hablado el mito de la huelga general, ¿no? Pues de alguna manera sería, y en el caso del español, el mito de la huelga general jugaba un papel determinado, ¿no? en el quehacer de los militantes, ¿no? Este abandono forzado, etcétera, no vamos a entrar en esto, ocasiona una decepción de las expectativas creadas y la ocasiona en cada uno de los terrenos donde se mueve la militancia. La militancia se mueve en la empresa, se mueve en el territorio, se mueve en el sector, enseñanza, sanidad, etcétera, ¿no? Y las derrotas sucesivas que se van percibiendo en cada uno de estos, lo que se llamaba frentes de trabajo, ¿no? Se van cargando a esa decepción de expectativas, se van cargando al supuesto o real abandono de la perspectiva de la ruptura. Paz, como comentaban con su ironía, había hecho una retahíla de la ruptura democrática a la reforma pactada, y después a la ruptura pactada y después a la reforma suplicada, ¿no? Esto se percibe dramáticamente por un sector muy importante de los militantes, tanto los que rompen como los que no. Habían aspectos de carácter nacional, pero también habían aspectos de carácter internacional. En aquel momento, Grecia, Portugal, España salían de sus dictaduras fascistas y había que tratar. La embajada norteamericana, que ayer no hemos mencionado en ningún momento, actúa activamente para conseguir, ya lo había hecho desde el plan de estabilización, porque los padres del plan de estabilización están en Estados Unidos, pero actúa activamente para que el final del proceso sea España, Portugal y Grecia en la Unión Europea y en la OTAN. Es un contexto geopolítico que no hay que olvidar y que es percibido por los militantes también, ¿no? Ya está, ya me has pasado el papel. No. He visto un movimiento de papel aquí. Bien, entonces, por tanto, esa decepción de expectativa acumula un material explosivo que tarde o temprano, que depende de cómo se gestionase, pues podría ser reconducido o no. El centralismo democrático, tal como lo entendía, yo parto de la idea que el centralismo democrático es otra cosa. El centralismo democrático, tal como lo entendía Santiago Carrillo, no personalicemos solo en una figura, pero como era comprendido en ese partido, que en otros aspectos se había abierto mucho ideológicamente, no era el mecanismo más adecuado de gestión de una situación explosiva como esta. Cosas que hoy nos parecerían ridículas, pues se activan para frenar ese descontento, esa acumulación de descontentos que se produce en ese contexto.
Eso actúa como auténtica espoleta. Y provoca una situación que podría haber sido de otra manera en otro contexto. Pero lo que manda es el cambio del ciclo económico, el cambio del ciclo de las luchas, el paro, la reestructuración de empresas, la situación de retroceso, la percepción de estar retrocediendo en todos los terrenos y otros conflictos que bueno, en el texto intento relatar. Estigmas. Los estigmas tampoco sirven para nada. Sirven para el confort del que los formula, pero no sirven para nada. En el libro hemos incorporado los editoriales de la prensa posteriores al quinto congreso. ¿Vale? Y el origen de los estigmas está ahí, con una retroalimentación interna, pero está ahí. Nosotros tendríamos a 40 años pasados 40 años, tendríamos de intentar buscar más en la realidad y en lo concreto. Por ejemplo, ¿qué dicen los propios protagonistas? Dos casos. Luis Romero, en sus memorias, en las que también salen, en las memorias de Luis Romero salen cómo se percibía en el sector de la construcción la disolución de los organismos sectoriales por parte del partido y el freno a las huelgas. Se habló de la huelga de construcción y tal. Él, cuando le preguntan sobre esto, dice: la situación económica no mejoraba, la política social continuaba muy enrarecida y en el quinto congreso se sentía la ruptura, etc. En el debate aparecieron tres sectores con posiciones políticas diferentes, aunque cada sector tenía matices, pero quedó claro que el sector mayoritario era el que se autodenominaba simplemente comunistas. En una idea del comunismo, claro que hay muchas, pero no se denominaba así. Una declaración de Serradell va en el mismo camino. En el momento le pregunta a la prensa, dice: nosotros nos hemos llamado siempre comunistas, ahora también hemos dicho que antisoviéticos no seremos. Pero una cosa es el propósito decidido de no ser antisoviéticos y otra cosa es que te coloquen el cartel de prosoviéticos sin haberlo pedido. Son declaraciones explícitas, podría haber aportado 20 páginas de declaraciones del momento, ¿no? Bueno, claro que no se puede juzgar a nadie por cómo se considera el mismo, ¿no? Siempre pero, en fin, son testimonios de que esto no nos sirve para definir, un testimonio más de lo que no nos sirve para definir el conflicto. La idea es que la idea que yo defiendo en el texto es que hay una confluencia, una confederación de descontentos. Y acabo el texto con una pequeña lista de estos, con fuentes en nuestro archivo, a pie de página, para buscar. Han hecho la investigación, sé que están las fuentes. Una fuente de descontento. El impacto, la recepción del pacto secreto entre Carril y Suárez, el impacto que tuvo esto entre los diferentes sectores de la militancia de base, y que tenemos múltiples testimonios de cómo eso se refleja. La cuestión, el abandono del leninismo, más allá del excelente libro de Juan Andrade, haría falta una monografía sobre la recepción de esta iniciativa de Carrillo entre la base militante. Tercero, los pactos de la Moncloa y lo que la militancia percibe como una desmovilización subsiguiente a los pactos de la Moncloa.
sea o no real, la percepción de la gente es esa, ¿no? Tenemos múltiples datos. Luis Romero mismo, pues el año 76 se empezó a notar que la dirección del partido daba ciertas orientaciones al sindicato para intentar destemplar los ánimos, es una palabra que usa Luis, ¿no? Cuando se conocieron los pactos de la Moncloa, a la propia organización hubo una gran división de opiniones y se abrió un gran debate. Un testigo de esto indirecto serían los documentos de la Comisión de Economistas del Comité Central del PSUV, los sucesivos documentos, analizando los pactos y después la aplicación de los mismos, que mostraba de una defensa entusiasta en el primer documento a una matización muy importante sobre la aplicación de los pactos, ¿no? El fenómeno metropolitano. Después de las elecciones del 79, los nuevos concejales se encontraron con el problema del crecimiento metropolitano en mancha de aceite. No estamos en la área metropolitana ahora, estamos en una área metropolitana que está creciendo y, digamos, un crecimiento de tipo capitalista que acentuaba desequilibrios territoriales, problemas psicológicos de la Cataluña que el partido decía había que reconstruir, la reconstrucción nacional, pero en el territorio. La oposición al crecimiento de Barcelona en mancha de aceite era importante en el Vallès Occidental. Hay bastante en el fondo del archivo, hay fondos del Centre d'Estudis Josep Moix, en el que se plantean alternativas a esa forma de crecimiento que se percibía que desde el equipo municipal de Jordi Borja se favorecía, ¿no? Es decir, había esta. La cuestión de la energía nuclear, esto es una cosa poco estudiada, ¿no? La política pronuclear de Carrillo se confrontaba, y de su hijo, que es el que escribe de esto, se confrontaba con la experiencia y las opiniones de militantes del SUB como el Joan Pellicer de Terrassa, que participaba activamente en el Comité Antinuclear de Cataluña y las movilizaciones antinucleares organizadas por aquel organismo. En la estela de Manuel Sacristán, muchos de nosotros uníamos nuestra protesta contra el eurocomunismo a la protesta contra la energía nuclear. Nos parecía que una cosa desprendía de la otra de forma clara, ¿no? Esto acaba formando parte de las tesis del sexto congreso del PCC, o sea, un partido prosoviético que es antinuclear. Una paradoja, ¿no? Pues eso quiere decir la diversidad de descontentos que se van sumando. La cuestión de la alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura. Esta formulación generó mucho debate en los organismos intermedios, porque se veía en esa formulación por parte de los militantes la sustitución de los cuadros obreros por cuadros provenientes de clases medias para la representación municipal y para los cargos más técnicos, ¿no? Esto provoca un descontento. En el Comité Comarcal del Vallès Occidental se hizo un largo debate sobre esto y con Josep Gibert escribimos un texto sobre eso, intentando ver qué parte de la Alianza de las Fuerzas del Trabajo y de la Cultura forma parte de un proyecto de lucha democrática, antimonopolista, etcétera, y de en qué parte significaba la sustitución de cuadros en esta dirección. Esto es otro elemento, localidad a localidad, de descontento importante que se suma a estos otros. La otra cuestión es la que ya se ha mencionado aquí varias veces, pasaré por alto, pero es el tema de la disolución de las organizaciones sectoriales, que en las organizaciones sectoriales es percibida como un dejar al partido sin instrumentos para funcionar en los frentes, para acentuar solo la política electoral. La gente ilustrada que se vaya a los barrios para poder servir a ese frente, ¿no? Pero esto, Luis Romero, también en sus memorias lo refleja para el caso de la construcción. Es decir, para mí fue, al leer las memorias de Luis Romero, para mí fue
sorpresa ver que lo que algunos maestros o sanitarios o lo que sea habíamos percibido, pues... Otro caso que poco conocido es el comportamiento de la dirección del SUB durante la noche del 23 de febrero del 81, que generó debates, discrepancias y preocupación entre sectores de la militancia. Tenemos documentación en relación a este tema también. Las declaraciones, los movimientos, etc. Es decir, ya se ha dicho antes, yo solo he aportado algunas líneas de trabajo, de investigación y algunas con fuentes detrás, ¿no? Para hacer esos trabajos no los voy a hacer yo, mi faena con los compañeros que estamos en el archivo es poner las fuentes a disposición. Por la hipótesis conspiranoica no da cuenta de esta abigarrada constelación de microconflictos ni de cómo actuó como catalizador de la explosión los mecanismos de centralismo burocrático y autoritario por parte de la dirección escogida en el V Congreso y sobre todo comandados desde Madrid. Los dirigentes habían perdido la autoridad, la base reclamaba que aquellos a los que naturalmente se les daba una autoridad política y moral y tal, respondiesen a sus expectativas, y la respuesta es una respuesta en general burocrática, etcétera, que es percibida como una agresión, ¿no? Por tanto, acabo aquí, seguir la propuesta de Josep Fontana y tratar de recuperar el rol de los militantes significaría dedicar más esfuerzos de lo que se ha hecho hasta ahora, y se ha hecho ya mucho, no estamos descalificando lo hecho, a conocer esta constelación de descontentos, añadir otros que están ahí, que yo en aras de la brevedad no he incluido en el texto, y analizar las dinámicas, digamos, que siguieron, ¿no? Cada una de ellas y la forma en que acabaron confluyendo. Conspiraciones, haylas, pero las conspiraciones sin el material de base quedan en una secta. Un grupo se extiende, se enfada, se va, etc. Reclama la aparición del PCC es un tema, a mi modo de ver, bastante más complejo, y la historia se está empezando a hacer en el caso concreto del PCC. Bueno, creo que 40 años más tarde vamos bien, nos podemos retirar bien de las primeras páginas de esta historia, y bueno, supongo, y nosotros haremos lo posible desde el archivo para suministrar materiales para que esa historia no sea la que sería la historia oficial que haríamos, que con todos los partidos tienen su historia oficial, ¿no? Eso hoy, a estas alturas del siglo XXI, no tiene mucha utilidad, ¿no? En otras épocas el relato oficial juega un papel. Hoy esto no va por aquí. Lo que se trata es de que la historia real se haga fuera de estereotipos, fuera de clichés, y obedezca a las dinámicas reales. Acabo diciendo que la perspectiva de Eduardo de hablar de la historia del PCC, del conjunto, como la historia de unos perdedores, es cierta. Ya se sabe que los perdedores no suelen salir en la historia. Es una cosa que suele pasar. Es una cosa de sentido común, y tal, ¿no? Pero efectivamente en nuestro caso es así. Esperamos que el libro o las fuentes que abrimos a la consulta pues ayuden también a crear esa imagen más global y más compleja de una cosa que, no por pequeña, no dejaba de ser compleja. Muy bien, pues ante todo, muchas gracias por la invitación, no tanto por lo que yo voy a decir o por lo que yo pueda aportar, que como se verá es más bien poquito, sino por haber tenido la ocasión de escuchar algunos debates, planteamientos y
ponencias verdaderamente interesantes, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido un privilegio de recibir una vez más la hospitalidad catalana, en mi caso ya son unas cuantas veces, ¿no? Como decía Eduardo, mi intervención lleva un título bastante largo y bastante pretencioso, ¿no? Eso de la memoria orgánica del PC, bla, 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 1972-82, cambios, continuidades, etcétera, etcétera. Bueno, esto responde obviamente a que cuando a uno le preguntan el título final de lo que va a decir, pues en muchas ocasiones no tiene todavía en la cabeza una idea clara de cómo enfocar el asunto, ¿no? Y lo que a veces se hace es ofrecer un título de carácter muy general, y a veces excesivamente ambicioso, para luego, pues, a la hora de la verdad, terminar reduciéndolo a unas poquitas observaciones o a algunos aspectos que se integran dentro de ese título general, pero que no lo totalizan, ¿no? Es decir, yo no voy a dar una visión totalizadora de lo que se contiene en el título de esta ponencia por razones diversas, ¿no? La primera de ellas porque yo no soy un especialista en este periodo, desde luego. Lo más parecido que yo haya podido hacer en temas relacionados con la memoria termina prácticamente en el final del franquismo, ¿no? Unas observaciones, un trabajo por otra parte muy poco ambicioso, muy poco relevante. Y tampoco soy un especialista en general en esta etapa, ¿no? En la etapa de la transición. He trabajado muy poquito y he publicado muy pocas cosas sobre esta cuestión, más allá del interés personal que evidentemente tengo sobre las cuestiones y en la etapa, relacionadas con la etapa que aquí se han planteado, ¿no? Para más INRI, pues resulta que hay muy pocos trabajos ajenos que uno pudiera, pues, aprovechar, utilizar y saquear incluso, ¿no? Para abordar esta temática, ¿no? José Carlos Rueda Lafón, que es, yo creo que el máximo especialista en la memoria comunista en España, con ese libro, a mi juicio, interesantísimo, espléndido, que se titula Memoria Roja, prácticamente termina también al final del franquismo. Y es verdad que luego ha publicado un montón de artículos sobre estos temas que se refieren no solamente a la etapa de la dictadura, sino a la etapa postfranquista, pero el nivel de profundidad con las que aborda este periodo es desde luego bastante inferior al del libro de carácter más general, ¿no? Con lo cual, bueno, pues entre algunas indicaciones de Rueda Lafón, los trabajos de quienes han verdaderamente investigado y difundido sus investigaciones sobre esta temática, empezando por algunos de los aquí presentes, ¿no? Carmen, Pera, el propio Eduardo, Jaime, etcétera, pues me pueden servir de alguna manera de recurso para salir del paso de esta exposición, que va a ser, pues, más hecha a base de retazos que de visiones sistemáticas, y desde luego más a base de hipótesis que de conclusiones ya consolidadas, ¿no? En ese sentido, bueno, pues quiero manifestar mi sana envidia con los compañeros jóvenes de la sesión de hoy por la mañana, porque realmente ellos sí que han aportado producto de investigaciones propias, y eso es lo que seguramente nos hace avanzar más que visiones muy generales y muy impresionistas como la que yo voy a ofrecer, ¿no? No voy a entrar en todo caso en la discusión acerca de los conceptos a aplicar sobre eso tan escurridizo como es la memoria o las memorias colectivas, ¿no? Un concepto al que se le podría aplicar el mismo adjetivo que al de mentalidades en su tiempo, ¿no? Es un concepto bulímico que parece que tiene que ver con todo, ¿no? Es decir, con casi todo, ¿no? Que además se solapa con otros muchos conceptos. Y bueno, yo creo que alguna vez, o más de una vez, deberíamos intentar discutir acerca de la terminología, no para ponernos de acuerdo ni llegar a una conclusión definitiva, pero para no olvidar que en última instancia los conceptos incluyen determinado tipo de connotaciones que orientan nuestra atención hacia determinados temas y que la desvían de otros, ¿no? Por lo menos, aunque solo sea por esa razón, evidentemente discutir sobre
Esas cosas se llaman conciencia histórica, cultura política, memoria, cultura histórica, hábitus, ideología, etc. No es ninguna tarea, digamos, inconveniente ni innecesaria, sino que tiene evidentemente su importancia. Lógicamente no voy a hablar de esas cuestiones, sino simplemente mencionar que la noción que voy a utilizar de memoria, en este caso, es una noción bastante pues, habitual, ¿no? Sin mayores complejidades. Esa idea de la memoria como el pasado presente, o el uso del presente en el pasado, o como ese relato acerca del pasado que, plagado de valoraciones, de elementos valorativos, tiene que ver con la construcción de las identidades grupales, ¿no? De alguna manera, ese sería un poco el sentido de la memoria, es decir, que como componente de un conjunto de elementos que incluyen otros aspectos distintos, que no tienen que ver estrictamente con la visión del pasado, o con la historia, si se quiere, leída en esa clave de memoria, y que pues se insertan dentro de este tipo de práctica, que además es, yo diría que prácticamente universal en los colectivos y en los grupos humanos, ¿no? Necesitan, de alguna manera, cimentar su legitimidad y su propia existencia y su identidad sobre la base de la construcción de un pasado, o de la reconstrucción, la reconstrucción o la concepción acerca del pasado, ¿no? Luego, también, para ser un poquito más restrictivo, pues voy a hacer algunas consideraciones sobre la memoria patrimonial, ¿no? También del partido, porque la memoria de los comunistas tiene otras muchas dimensiones, a las que ni siquiera me voy a referir. Y no me voy a referir a ellas porque, pues entre otras cuestiones, porque no están investigadas, ¿no? Porque hay mucho trabajo pendiente, muchísimo trabajo pendiente sobre este tipo de cuestiones, en un periodo que, además, a pesar de los avances que ha habido en las últimas décadas, tampoco es seguramente el más estudiado de la historia del comunismo español, ¿no? Yo creo que sobre determinadas etapas del franquismo, los avances, las investigaciones, los trabajos son mucho más amplios, ¿no? Pero, por ejemplo, no tenemos ni siquiera una visión aproximativa o un acercamiento a fenómenos tales como pues, las políticas conmemorativas. Se ha hablado aquí también, poniendo algún ejemplo, de las escuelas de formación, ver realmente cómo se planteaban, qué tipo de visión del pasado se daba a los militantes, porque también es verdad que la construcción de la memoria y la difusión del relato sobre el pasado tiene que estar relacionado con los destinatarios posibles, que son siempre diversos de ese tipo de análisis o de ese tipo de relato. Pues tampoco tenemos prácticamente nada hecho sobre esto. Un tema que es, yo creo que especialmente interesante, diría que incluso atractivo, que son las fiestas del PC, en este caso concreto, porque las fiestas del PC sí que son un momento de afirmación identitaria bastante significativo. Lo siguen siendo todavía ahora, siendo lo que son unas fiestas pequeñitas, casi de una pequeña secta en comparación con lo que eran aquellas fiestas multitudinarias de los años 70 del Partido Comunista de España, y supongo que también del PSUC, bueno, sé, también del PSUC y demás, ¿no? Pero en definitiva, la programación de las fiestas, los debates organizados, en fin, toda una serie de cuestiones relacionadas con estos acontecimientos eran muy importantes para la construcción de memoria, ¿no? Falta, por supuesto, un análisis sistemático de la prensa del partido, que no es solo mundo obrero, aunque es también, y de manera importante, mundo obrero, porque su capacidad de absorber determinado tipo de conocimientos históricos e incorporar era limitada también. Ni siquiera Nuestra Bandera, que tenía un tipo de destinatarios más intelectuales, menos de carácter más amplio, general, de la militancia del partido, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, faltan esos análisis locales y regionales donde el papel de la militancia, donde la presencia de la militancia se deje sentir, ¿no? Juan Andrade, por ejemplo, ha hecho algunos trabajos interesantes, algunas aproximaciones interesantes sobre la repercusión del abandono del leninismo, ¿no? A través de las cartas de los militantes. Yo creo que este tipo de trabajo nos daría un montón de pistas acerca de cómo se mantuvo, se difundió, se modificó, en caso de que se haya sido la visión del pasado, es decir, la construcción de memoria
institucional o de memoria patrimonial del propio partido. Bueno, por lo tanto, voy a ser quizás demasiado especulativo, ¿no? Por supuesto, aparte de estas lecturas de la bibliografía básica que existe sobre la historia del partido en esta época, pues también he hecho algunas consultas, pero simplemente algunas catas en las publicaciones comunistas de la época que me sirvan sobre todo para ilustrar o para ejemplificar algo que requeriría de un análisis mucho más sistemático, y además un análisis mucho más sistemático que permita una valoración más ajustada, ¿no? Porque a veces uno, si no investiga a fondo las cuestiones, pues se deja arrastrar por una primera impresión de algún aspecto llamativo que probablemente luego, en una valoración más ponderada, no tenga mayor relevancia, o tenga una importancia secundaria, ¿no? La pregunta, en todo caso, sería algo así como si se producen cambios o continuidades en lo relativo a las visiones del pasado por parte de la organización comunista, en este caso concreto el PCE, durante ese periodo, o si de alguna manera existen indicios o elementos que hagan pensar que se pase, luego me volveré un poco sobre este tema, de la percepción o de la concepción del comunismo tradicional al eurocomunismo, ¿no? Cuando a partir de los años 78, 79, Santiago Carrillo y otros dirigentes, sobre todo Santiago Carrillo, se empeñan en la difusión del término y en el uso y abuso del término eurocomunismo en contraposición a la cultura comunista tradicional, cosa que, por seguir un poco la observación irónica de Manuel Azcárate, convierte a Carrillo en una especie de lector superficial de un montón de libros o de trabajos de historia, interpretándolos siempre a su manera, ¿no? Luego pondré algunos ejemplos curiosos o peculiares de algunas interpretaciones históricas de Carrillo en este periodo, ¿no? En todo caso, lo primero que quería era rechazar de alguna forma o eliminar dos ideas con respecto o dos hipótesis, dos planteamientos en torno a la memoria del comunismo en esta época, que han tenido más o menos predicamento, ¿no? La primera de ellas es lo que podríamos llamar pues, la hipótesis Semprún, ¿no? Esa afirmación de Jorge Semprún en su autobiografía de Federico Sánchez, donde dice que la memoria del comunismo es una memoria falsaria, es una memoria ideológica, es una memoria histórica basada en el testimonio, etcétera, etcétera. Luego, la propia memoria de Semprún sería también, o podría ser también, objeto de un análisis muy detallado acerca de los propios mecanismos que él denuncia como supuestamente peculiares o característicos de la memoria comunista. Bueno, decir esto tiene su base y tiene su parte de verdad, pero en definitiva no deja de ser pues, algo común a la construcción de cualquier tipo de memoria, ¿no? La selección, por ejemplo, de los acontecimientos, el que de repente en un testimonio desaparezcan algunos de los protagonistas, cual si de una foto de Trotsky en la época de la Revolución se tratara, pues es algo característico de cualquier tipo de construcción de memoria, donde la selección de los datos parte de la significación que se les otorga, ¿no? Y si un elemento distorsiona ese relato más o menos coherentemente articulado, interesadamente articulado, valorativamente articulado sobre el pasado, pues en definitiva simplemente se le elimina sin más, ¿no? Los olvidos forman parte también, como saben cualquier estudioso de la memoria, porque son olvidos que tienen realmente significación, que tienen sentido en función de esa construcción de un relato lo más compacto, lo más macizo y lo más coherente posible en términos de su posible efectividad, ¿no? Por lo tanto, yo no creo que la memoria de los comunistas sea especialmente falsaria. Puede haber datos que vayan en esa dirección, pero seguramente es algo común a la memoria de cualquier otro tipo de organización o cualquier otro tipo de ideología, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que los análisis, en este caso no es un análisis histórico, ¿no? Pero en los planteamientos acerca del pasado parece que los comunistas son personajes extraños que viven en sociedades extrañas, ¿no? Cuando realmente en muchas ocasiones las dinámicas de funcionamiento no son tan diferentes en el caso de los comunistas o lo que atañe a los comunistas y de otro tipo de organizaciones, que forma parte de la lógica de las relaciones políticas y de los conflictos políticos. Luego la segunda observación
crítica tiene que ver con esa idea de la amnesia del Partido Comunista en la transición. José Carlos Rueda lo decía en un artículo y yo creo que tiene razón, después de intentar aproximarme, aunque sea muy superficialmente, a este tema, ¿no? Hay que matizar mucho la idea de que los comunistas durante la transición dejaron al lado la historia porque estaban exclusivamente preocupados por el presente, por el análisis del presente y más. Eso es una verdad parcial y yo creo que afecta sobre todo a los primeros años, por lo que voy a señalar luego, a los primeros años de la transición, muy al final del franquismo, digamos los años 76, 77, 78. Porque a partir del año 78 yo sospecho, y voy a decirlo en estos términos porque, insisto, no he hecho un trabajo sistemático, pero por lo menos por las fuentes y el material que he consultado así parece que hay ya una clara y deliberada voluntad de construcción de memoria por parte de la dirección del Partido Comunista, que tiene diferentes métodos de aplicación, diferentes sistemas de elaboración y, bueno, pues, en definitiva, configurando un proyecto de reconstrucción de la vieja cultura comunista sobre esa base que Carrillo denominaba la cultura eurocomunista, contra o enfrente de la cultura comunista tradicional. Entonces yo creo que simplemente un vistazo a las prensas, a las publicaciones, como luego señalaré, en los años 78, 82, más o menos 78, 79, 82, muestra una presencia bastante considerable de elaboraciones de textos, de materiales que tienen que ver con la historia del partido, leída en clave de memoria, ¿no? También a veces trabajos de los historiadores, porque no olvidemos que el Partido Comunista entonces tenía a su alrededor un plantel de historiadores bastante prestigiosos y muy importante, que también contribuyó sobre todo a través de la FIN, a través de la constitución de la FIN, a pues dotar por lo menos de una base de análisis histórico más o menos serio, más o menos riguroso, a algo que luego en la transmisión política termina convirtiéndose en una aplicación pragmática o dirigida a una determinada construcción de memoria, pero que en última instancia no puede tampoco chocar frontalmente con los análisis hechos por parte de los historiadores, ¿no? Bueno, dicho eso, voy a referirme fundamentalmente y de manera muy rápida, como es lógico, ¿no?, para no incumplir el tiempo previsto, a tres momentos, y insistiendo sobre todo en el tercero, ¿no?, en la construcción de la memoria comunista, de la memoria institucional, de la memoria patrimonial del Partido Comunista, ¿no? El primero de ellos, muy brevemente expuesto, tiene que ver con la etapa final del franquismo. Pero es en esta etapa final del franquismo, a partir de la reconciliación nacional, cuando verdaderamente el Partido Comunista, parece que los datos son en ese sentido bastante convincentes y abrumadores, cuando construye su relato canónico acerca del pasado. No solamente porque en 1960 se publique la famosa historia oficial del Partido Comunista, que afortunadamente el Partido Comunista de España no ha vuelto a plantear en los mismos términos, pero que algunos otros partidos comunistas de nuestro entorno sí lo hacen, todavía siguen haciéndose, libros conmemorativos, que bueno, que también tienen su papel y su función, pero de alguna manera deberían tener un papel, una relevancia mucho menor que el trabajo de los investigadores, el trabajo riguroso y serio de los investigadores, ¿no? Por eso en este periodo donde se construye, no solamente en este libro, sino también pues en las memorias de Dolores, que al fin y al cabo son, sobre todo en la época de la República y de la Guerra, historia oficial del partido, ¿no? Se ha dicho en alguna ocasión que cuando Dolores deja de hablar de su infancia, lo que está haciendo es hacer la historia oficial del partido a través de los episodios concretos de su propia trayectoria vital, sino también, bueno, pues Guerra y Revolución, en fin, un montón de textos que aparecen en las publicaciones del partido, en nuestra bandera, en los informes conmemorativos, aprovechando las conmemoraciones del final de la guerra, de aniversarios del partido, etcétera, etcétera, y se construye ese relato. Es ese relato que tiene pues una serie de hitos fundamentales que yo creo que se han conservado porque tiene realmente, desde el punto de vista de las fases y de las etapas, una cierta coherencia, ¿no? Otra cosa distinta es luego el énfasis y la valoración que se hace de cada una de ellas, ¿no? Ese relato que insiste en que el Partido Comunista de España surge por una necesidad histórica, se decía entonces,
impulsada por supuesto por la luz que viene del octubre ruso, pasa por una época de infancia, que es también una época de heroísmo, pero un heroísmo que finalmente termina siendo estéril por los propios sectarismos, dogmatismos, por ese izquierdismo infantil de la primera etapa, que se acaba prácticamente en 1932, cuando se produce, según esta historia oficial, la verdadera regeneración del partido, con el protagonismo clave de Dolores Ibarruri y José Díaz, ¿no? Evidentemente una visión bastante distorsionada que ya las versiones más recientes tienen que ir abandonando, ¿no? En ese sentido, por supuesto, que culmina en el Frente Popular como superación de ese dogmatismo del pasado, búsqueda de alianzas más amplias, en el papel central hegemónico del partido en la guerra civil, el heroísmo de la guerrilla y finalmente la superación de los viejos tics del pasado y la conversión del partido en el partido en lo que llamaban el partido del antifranquismo, ¿no? de alguna manera a través de la política de reconciliación nacional y de trabajo en los movimientos sociales, etcétera, etcétera. Con este esquema prácticamente yo diría se pueden introducir matices, pero yo diría que se mantiene prácticamente hasta 1976 y se mantiene hasta 1976 porque en definitiva esta visión del pasado de alguna manera pues o bien está articulada o bien sostiene perfectamente sin demasiadas distorsiones lo que es la propuesta política de cara a la transición del propio partido, incluyendo pues eso, la realización de la reforma, no lo mencioné, pero también está el tema de la crítica del reformismo republicano, la incapacidad para realizar la revolución democrática, etcétera, etcétera. Bueno, pues, hasta 1976 yo creo que este esquema permanece prácticamente incólume, matices aparte, ¿no? Y los textos, por citar solamente los más característicos de Carrillo, así lo evidencian, ¿no? Desde Mañana España, que se publica en castellano, concretamente ya en el año 76, en francés un poco antes, o el Manifiesto Programa de 1975, probablemente uno de los documentos, no sé si decir más inútiles o más caducos, más rápidamente caducados de la historia del comunismo español, ¿no? Decía Fontana, en una imagen quizás un poquito distorsionada, sobre todo por la segunda parte de lo que dice, que entre el utopismo del Manifiesto Programa y la politiquería cotidiana, realmente en el partido de la transición no hubo nada. Yo creo que sí hubo algunas cosas, ¿no? Es decir, pero en definitiva, por lo menos sí es verdad que este documento terminó siendo abandonado en el papel de los trastos viejos cuando en el otoño de 1976 pues la perspectiva de la ruptura desaparece totalmente del horizonte, primero de la dirección y luego de la totalidad de los elementos operativos o ejecutivos del Partido Comunista de España. Por lo tanto, la primera etapa es una etapa marcada por esta construcción, por así decirlo, de ese relato acerca del pasado, cuyos ingredientes básicos son fundamentalmente estos, ¿no? Por supuesto plagada de algunas incoherencias de valoraciones heroicas, de sectarismo, ¿no? La historia del partido fue calificada gráficamente por Irene Falcón como pelín sectaria, decía ella, ¿no? Bueno, por supuesto fue descalificada también por algunos otros redactores y por supuesto por los historiadores medianamente serios, empezando por el propio Tuñón de Lara. Digamos, me refiero a historiadores ellos afines al partido, no ya de otro tipo de ideologías. La segunda etapa o el segundo momento que me parece importante tiene que ver ya con los inicios de la democracia y se extendería, yo creo, entre los años 76, finales del 76, cuando este cambio de perspectiva acerca del futuro comienza a retocarse y a modificarse, y más o menos el año 78. Y esta sí que es la etapa que yo me atrevería a calificar de la etapa de las elusiones o de los silencios o digamos del escaso énfasis en aspectos que tenían que ver con la propia tradición o la propia trayectoria histórica desde el punto de vista de la construcción de una memoria en términos identitarios. Las razones de esto son bastante claras, ¿no? Es decir, la perspectiva del partido
es la legalización, en este momento, por encima de cualquier otro tipo de consideraciones. Y esa legalización se produce en el contexto de una fuerte campaña anticomunista que alude precisamente a un pasado que resulta bastante incómodo, sobre todo tal como se proyectaba evidentemente en los medios de comunicación y las publicaciones de la derecha, ¿no? Es cuando Carrillo empieza a ser el hombre de paracuellos, ¿no? Parece que anteriormente no se había insistido mucho en ese tema, pero evidentemente la ocasión viene que ni pintada para que la prensa de la derecha insista en el papel concreto, nada menos que de Carrillo, no porque sea Carrillo o porque fuera responsable del orden público en Madrid, sino porque es el secretario de un partido que se pretende legalizar, ¿no? Por lo tanto, la respuesta a las campañas anticomunistas y la idea de que también empieza a calar en el partido como uno de los elementos fundamentales del análisis de los resultados de las elecciones de 1977, ¿no? La idea de que la imagen del partido está convirtiéndose en un elemento que está dificultando la propia consolidación y los resultados electorales del partido. Es decir, la búsqueda de una mejor imagen, yo creo que terminan primando sobre cualquier otro tipo de consideración. Y en ese contexto, las referencias al pasado no tienen, en general, una función especialmente favorable o positiva, no porque no hubiera episodios que se pudieran invocar desde este punto de vista, sino porque valía más no hablar del pasado, ¿no? Yo voy a mencionar simplemente dos momentos en los que Santiago Carrillo viene a decir más o menos esto, ¿no? Voy a utilizar muchas referencias de Santiago Carrillo, pero claro, Santiago Carrillo era Santiago Carrillo de toda la transición, y lo que decía él era de alguna manera la voz del partido, de la dirección del partido, ¿no? Bueno, pues cuando se produce la matanza de los abogados de Atocha, una de las cosas que declara Santiago Carrillo es que la guerra es historia, dice él. ¿Qué quiere decir con eso de que la guerra es historia? No la obviedad de que hay un acontecimiento del pasado, sino que no interesa ya para el presente. Es decir, tenemos que pensar en el presente y en el futuro. Tenemos que olvidarnos de esos acontecimientos del pasado que para lo único que sirven es para dividir y volver otra vez a poner en primer plano los viejos rencores, etcétera, etcétera, ¿no? Ese sería un momento, yo creo que especialmente significativo. O también un discurso de Carrillo, que es el informe al 9º Congreso en 1978, donde, por cierto, sí que retoma algunos de los esquemas clásicos, siguiendo más o menos ese relato que he mencionado de la historia oficial, pero finalmente, después de hacer una especie de excurso histórico muy general sobre el tema, dice algo así como, bueno, lo que nos importa fundamentalmente es el presente y el futuro. Dejémonos de invocar el pasado, dejémonos de recordar cosas que no tienen mayor valor político para afrontar los problemas del presente y del futuro. Yo creo que esta es la etapa de las ilusiones, de los borrados, de los difuminados, en definitiva en función de una cuestión puramente práctica, que es la búsqueda de la respetabilidad y de la aceptabilidad del partido por parte de la nueva democracia recién establecida. Esto, por ejemplo, se puede apreciar, por poner otro ejemplo más, en un pequeño folleto de octubre de 1977, que es, yo creo que muy significativo acerca de la imagen del pasado. Se titulaba ese folleto «¿Quiénes somos? ¿Qué nos proponemos?», ¿no? Un folleto del que yo creo que se hicieron bastantes copias, muchas copias, para distribuir como una especie de folleto de propaganda del partido. Estamos en un momento en el que esa idea de que precisamente es la imagen distorsionada del partido lo que nos está impidiendo tener el peso político electoral que mereceríamos en función de nuestra resistencia frente a la dictadura, pues lleva a publicar este tipo de folletos propagandísticos. Bueno, este folleto es muy interesante, es breve, evidentemente, con lo cual algunas de las alusiones podrían interpretarse como falta de espacio para mencionarlas, pero yo creo que hay algunas referencias y algunas alusiones especialmente significativas, ¿no? Bueno, en este folleto se hace un esquema del desarrollo del partido, que es el esquema prácticamente de la historia oficial, abreviada de 1960. Pero, curiosamente, cuando se habla de algunos temas, se hacen algunas acotaciones, yo creo que significativas o relevantes en el sentido pragmático del término, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de octubre de cuando se tiene que hablar de octubre de 1984, simplemente desaparece, no hay ni una mención a octubre
de 1934. Puede pensarse, bueno, el esquema es muy general, pues hombre, un episodio no es un episodio cualquiera, pero no deja de ser relevante por lo que voy a decir a continuación también, ¿no? Cuando se habla de la guerra civil, se habla de un golpe militar, se dice textualmente parado por obreros y por la mayoría de los militares. Se dice nada menos que en este folleto, el golpe militar de 1976 la pararon los obreros y la mayoría de los militares. Yo creo que eso debe interpretarse como un guiño, ¿no?, a ese poder fáctico que está tutelando, de alguna manera controlando el proceso de transición. Y cuando se habla de la guerrilla, a la que se le dedica muy poco espacio, lo único que se dice de la guerrilla es que la guerrilla evita que España entre en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el papel, la función que cumple en este esquema la guerrilla no es continuar resistiendo frente a la dictadura, prolongar el esfuerzo de la guerra, sino fundamentalmente evitar que España entre en la Segunda Guerra Mundial. De alguna manera, por ejemplo, la elusión de los acontecimientos que de alguna manera tienen, o en algún modo tienen sombras de sangre, de violencia, etcétera, etcétera, es uno de los elementos que yo creo que está detrás de esta búsqueda del olvido de la historia, del abandono de cualquier tipo de análisis histórico incorporado a los análisis políticos generales, como una forma de silenciar algo que no es relevante para la construcción del presente y del futuro. En cambio, desde 1978 en adelante va a suceder otra cosa, que es lo que voy a intentar explicar. ¿Tengo tiempo todavía? ¿No? Sí. En muy poco tiempo, ¿no? Y es que a partir de 1978, 78-79, yo creo que sí se produce un verdadero intento de construcción de una memoria, o de profundización, de consolidación de una cierta memoria, que bebe en parte de las fuentes de esa historia oficial, de ese relato oficial que se ha construido con anterioridad, pero que va incorporando interpretaciones nuevas y va modulando algunas de esas interpretaciones anteriores, ¿no? Aquí está presente, desde luego, el intento de homogeneizar al partido, que se convierte para los dirigentes, sobre todo para Santiago Carrillo, en una especie de obsesión en algunos momentos o en algunas de sus intervenciones, y sobre todo su idea de configurar un tipo de cultura comunista alternativa a la tradicional. Son bastantes los textos que he encontrado, no quiero exagerar tampoco eso, pero son unos cuantos, por lo menos los textos que he encontrado, donde Carrillo insiste en la necesidad de crear una nueva cultura comunista que ya califica de manera específica y concreta como eurocomunista. Entonces, esa contraposición de una cultura económica, de una cultura comunista tradicional y una cultura eurocomunista, de alguna manera se convierte en elemento determinante o condicionante de la construcción, de los intentos de construcción de una memoria, de un relato articulado y más completo del que hasta entonces se había construido, y por supuesto adaptado al paso de los tiempos y al cambio de las coyunturas a partir de los años 60. Y es en ese contexto donde tiene lugar, pues, lo que podríamos llamar, en la terminología típica de los estudios de la memoria, la adopción de una serie de políticas de memoria, ¿no? De la configuración de una serie de políticas de memoria, pues, con una relativa intensidad, por ejemplo, como decía antes, la celebración anual de las fiestas, ¿no? La celebración anual de las fiestas, donde aparece ya de manera pues muy perfilada, muy definida y constante, pues por supuesto la épica de la guerra, que como luego señalaré nunca se va a abandonar, ¿no? Es un elemento de identidad absolutamente insoslayable de la historia del partido. Luego se modula la interpretación o el valor que se le da a la guerra con una única excepción que tiene que ver con, sobre todo lo que tiene que ver en el terreno de la simbología y demás, con los factores republicanos. Es decir, la tradición republicana del partido sí queda silenciada, pero no tanto la tradición patrimonial de la historia específica del partido como organización, que se recupera o se intenta recuperar de maneras muy distintas. Las conmemoraciones ayudan mucho en este sentido. Por ejemplo, la conmemoración de los 60 años del PC, a la altura de 1980, pues adquiere unos niveles en lo que se refiere al esfuerzo del propio partido, que yo creo que son, pues, bastante relevantes.
se hacen exposiciones, se organizan exposiciones, se publica algún libro conmemorativo, hay un extra de Mundo Obrero que tiene más de 60 páginas, o 60 y tantas páginas, no, 50 y tantas, para ser exactos, 64, 63, 64 es el número de páginas del número, pero hay algunas que no están dedicadas, hay 4 o 5 que no están dedicadas a la memoria, al tema de la historia, de la conmemoración del partido, ¿no? Es un número especial de Mundo Obrero que yo lo caracterizaría como sustentador de la idea de la pluralidad y de la diversidad del partido. Es decir, es la idea de venimos de lejos y hemos estado siempre presentes, ¿no? Contiene un conjunto de trabajos, muy pocos de historiadores, hay un trabajo de Antonio Elorza, pero poquito más, no sé si hay algún historiador más, y prácticamente todo el resto del número son evocaciones de diferentes protagonistas de la vida del partido. Dirigentes, no dirigentes, personajes significativos de la historia del partido. Creo que ninguna mujer, diríamos hoy, pero eso nos fijamos ahora con las nuevas perspectivas, pero en definitiva una especie de visión calidoscópica de lo que es la realidad de un partido implantado en la sociedad española y que tiene una historia gloriosa, basada en el esfuerzo, el trabajo, la presencia constante en la sociedad española, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cuestión que se nota a partir de los años 78-79 es que en las publicaciones comunistas empiezan ya a aparecer cada vez más trabajos que tienen que ver con la propia historia, que en los años anteriores yo diría que son bastante menos numerosos. Siempre ha habido alguna necrológica, evidentemente, donde la referencia a la República, a la Guerra Civil o incluso la guerrilla ocasionalmente eran prácticamente obligadas. Pero a partir de los finales de los 70 se empiezan a publicar, por ejemplo, trabajos sobre la reforma agraria en la Segunda República, por cierto, de Tuñón de Lara, texto de Tuñón de Lara en varios apartados del libro. Se publica un artículo sobre el 50 aniversario de la República, ese tema tabú, sin embargo, aparece ya en un número extraordinario del cincuentenario de la República. Aparece sobre todo a través de una figura que es interesante señalarla, que es la figura de José Díaz, ¿no? Un artículo de José Díaz, que es una de las figuras que fundamentalmente se recupera desde la perspectiva, y luego señalaré cómo, de la historia o de la reconstrucción del partido. También un homenaje a Julián Grimau, es decir, esos temas entre comillas escabrosos o que evocan la sangre, etcétera, etcétera, parece que ya a finales de los años 70 tienen algún tipo de presencia en el partido. Yo creo que ahí sí que hay una política deliberada de construcción de una memoria que, entre otras cosas, podría interpretarse, parece que es una interpretación bastante verosímil, como un intento de contrarrestar precisamente las divisiones internas dentro del partido. No olvidemos que en este momento ese fraccionamiento interno pues está conduciendo pues al surgimiento, y voy a utilizar la terminología tradicional, o de los ortodoxos o de los prosoviéticos, que consideran que el partido está traicionando la memoria de sus muertos, ¿no?, de alguna manera, y llevan a cabo un proceso de recuperación de esa memoria con sus propias claves, en claves anticarrillistas, por decirlo de alguna manera, o de los llamados renovadores, o de los autodenominados, no autodenominados, sino los denominados en el momento renovadores, que consideran que la dirección del partido lo que está haciendo es aprovecharse de la existencia de una memoria y de una identidad colectiva de los comunistas para la política carrillista sin mayores cuestionamientos, ¿no? De alguna manera, esa búsqueda de una memoria alternativa por parte de los grupos ortodoxos, yo creo que tiene dos rasgos fundamentales. Uno de ellos es que no rompe realmente con la interpretación tradicional de la memoria comunista oficial, salvo a partir de 1956, por supuesto. Es decir, a partir de 1956 se supone que todo eso se ha roto con la traición carlista y con el proceso de implantación del revisionismo en el partido. En este contexto hay que mencionar,
por supuesto, los libros publicados por algunos dirigentes históricos, como empezando por los más toscos, como los de Enrique Lister, ¿no? Basta, ¿por qué se destruyó el Partido Comunista? ¿Cómo se destruyó el Partido? Así se destruyó el Partido Comunista, e incluso algunos más afinados, como por ejemplo el libro de 1981 de Paco García Salve, ¿no? El cura Paco, ¿no? Que es un libro, yo creo que verdaderamente interesante por una razón fundamental, porque la reconstrucción histórica que hace de la historia del partido es prácticamente equivalente a la vieja historia del partido. Y cuando llega a 1956 dice, bueno, en 1956, aunque no se dice con ese nombre, empieza prácticamente lo que se conoce como eurocomunismo, ¿no? Por supuesto, los textos de la prensa del PC octavo y noveno, los textos de la prensa del PCOE, incluso, aunque con mayores reticencias, los textos de la antigua OPI, de las organizaciones que surgen de la antigua OPI, hay mayores resistencias y mayores reticencias, y por supuesto, incluyendo ya la etapa inmediatamente posterior, las primeras, digamos, declaraciones de intenciones de Ignacio Gallego insisten constantemente en recuperar la memoria de los comunistas, ¿no? La memoria de los comunistas es la memoria de todos los miles de luchadores, héroes de la lucha por las libertades, la lucha por el socialismo, etcétera, etcétera, y también de algunos personajes concretos especialmente emblemáticos, ¿no? Entre ellos, por supuesto, la figura de José Díaz es una de las fundamentales, ¿no? La figura de Pasionaria ya es distinto. Aquí se decía que de alguna manera el PC. Sí que es verdad que en un momento determinado considera que la figura de Dolores es patrimonio del partido, de todos los comunistas, pero realmente a los otros grupos les ofrece ya muchas más dificultades integrar a alguien que ha defendido de manera explícita, clara y nítida las posturas carrillistas, digamos, ¿no? de alguna forma. Bueno, pues yo creo que en este contexto es como hay que entender la respuesta de la dirección del partido, los intentos de construir una memoria colectiva que de alguna manera sirva de base con los correspondientes ajustes o reajustes a la configuración de una cultura comunista, eurocomunista, o de una cultura propiamente eurocomunista frente termino incluso menos de 5 minutos, frente a la cultura comunista, tradicional. ¿Cuáles son los ítems o los elementos fundamentales desde el punto de vista de los contenidos, de los temas que aparecen en estas publicaciones, en los informes, en los trabajos, que luego con el apoyo de determinados historiadores que se mueven en el ámbito y en la órbita de la FIN y que por supuesto hacen su trabajo de una manera distinta a lo que es luego la configuración de los propios textos que emanan de la dirección, pero que de alguna forma sirven de cobertura y suministran materiales y elementos para la elaboración de este tipo de documentos, pues se van formando, se van configurando en esa época. Por supuesto, la memoria de Dolores, una memoria emblemática, el 85 aniversario de Dolores en 1980, vuelve a ser una vez más la ocasión para la glosa de la figura de Dolores, de dimensiones no estrictamente partidarias, ni siquiera nacionales, sino internacionales, y depositaria de una serie de valores, de elementos que sustentan lo más esencial de la historia y de la trayectoria del partido. Pero también, curiosamente, la memoria de José Díaz, ¿no? Porque José Díaz no se convierte en un patrimonio exclusivo y excluyente de los grupos disidentes del Partido Comunista, de los grupos ortodoxos disidentes, sino que la figura de José Díaz es recuperada, entre otras cosas, en el prólogo, en la publicación de sus discursos de 3 años de lucha, en la republicación, concretamente en 1978, con una introducción, nada menos que de Carrillo, ¿no? Entonces, Carrillo utiliza de alguna manera la figura de José Díaz para glosar a alguien que fue capaz de superar, según su planteamiento, el dogmatismo, el sectarismo de los viejos tiempos y abrir el partido con, no habla de inteligencia o de cultura de tal, pero sí con su intuición política, ¿no? Es quizás el término que más le gusta para definir la figura de José Díaz, ¿no?
Es decir, de alguna manera, por lo tanto, José Díaz se convierte en un patrimonio de esa reconstrucción de la memoria, pero en una clave fundamentalmente relacionada con la lucha contra el dogmatismo, con la lucha contra la estrechez de miras, con la lucha por la ampliación de la política de alianzas. Está también, por supuesto, la memoria épica de la guerra. La memoria de la guerra, como ha señalado Rueda Lafón, es algo que se mantiene de manera prácticamente constante en la historia del Partido Comunista, iba a decir, hasta la transición, no, hasta la actualidad, ¿no? La guerra sigue siendo esa gran cantera de épica que de alguna forma sustenta lo más básico, lo más esencial, lo más central de la memoria de los comunistas. Por supuesto, en cada momento y en cada contexto se producen inflexiones, adaptaciones, reinterpretaciones que modulan de alguna forma el planteamiento que se hace acerca de la guerra, ¿no? El Frente Popular también aparece como uno de los elementos centrales. Incluso hay un congreso que se celebra entonces, y ahí sí participan un montón de historiadores conocidos, Unión de Lara, Ricard Viñes, Antonio Elorza, David Ruiz, en fin, bastantes más, Espriano, algunos, no sé si el de Agosti también, no, el de Agosti participa en el de los Frentes Populares, en el coloquio de los Frentes Populares, y que en definitiva nos transmiten una imagen de cuya consideración se reducen fundamentalmente dos rasgos en la construcción memorial de Santiago Carrillo de la elección del partido. Primero, la idea de la moderación, ¿no? La idea de la moderación, el Frente Popular aparece, luego citaré incluso algún ejemplo pintoresco y curioso, ¿no? Lo citaré muy rápidamente, si me faltan 2 minutos, un ejemplo curioso, aparece como un elemento de moderación frente al radicalismo infantil de los viejos tiempos. La sensatez, la tranquilidad, el sosiego y la moderación de José Díaz reconducen al Partido Comunista hacia posiciones realistas, hacia una inserción razonable dentro de las propias tradiciones nacionales, etcétera, etcétera. Y la idea del papel dirigente de la hegemonía del partido durante la guerra, siempre en términos de moderación, obviamente, ¿no? En definitiva, por lo tanto, es una relectura del Frente Popular y de la guerra que resulta, de alguna forma, funcional a una recuperación de la historia que de alguna forma frene el ataque por el flanco de los elementos disidentes que consideran que el partido está traicionando su propia historia, pero por otro lado haga esa recuperación selectiva de la historia compatible con la política del consenso y la política de concentración democrática nacional, etcétera, etcétera. En todo caso, porque no tengo ya tiempo a decir nada más, lo verdaderamente curioso, significativo de este tipo de política, y que entre otras cosas demuestra seguramente la escasa capacidad de influencia o de permear la propia visión de los militantes sobre el círculo de influencia del partido, es el tacticismo que va acompañando en muchos casos a este tipo de recuperaciones del pasado, ¿no? Y voy a poner 3 ejemplos, y con esto prácticamente termino, con esto con una observación final, que me parecen especialmente llamativos, ¿no? Bueno, el Frente Popular aparece en los discursos memoriales, o que tienen alguna intención memorial de esta época, como un ejemplo de democracia avanzada, ¿no? Democracia avanzada. En algunas ocasiones se identifican con esa vieja idea perdida de la democracia política y social, etcétera, etcétera, siempre planteado de una forma relativamente, pues, tranquila, sosegada, etcétera, etcétera, no tanto por reivindicar lo que no pudo ser finalmente dentro de ese proceso de transición, pero sí de alguna manera sustentando la idea de que las aspiraciones últimas del partido suponen, pues, un modelo de democracia que permita avances hacia formas superiores, ¿no? De la misma manera que los pactos de la Moncloa también son de alguna manera la antesala del socialismo, como llegaron a decir en algún caso los dirigentes. Sin embargo, no deja de ser curioso que en un momento en concreto, en abril de 1982, cuando los dislates históricos de Carrillo alcanzan probablemente su nivel máximo, ante una oleada de atentados terroristas y de acusaciones de frente populismo por parte de sectores de la derecha, incluso del Partido Socialista, que hablan de que
hay que hacer política de frente populista ni nada por el estilo, pues Carrillo, en un informe que presenta al Comité Central, diga cosas tales como que el Frente Popular era una estructura suprapartidaria absolutamente moderada, dice, en la que podían incluso entrar grandes sectores de UCD, dice, y hasta de coalición democrática. Eso está escrito negro sobre blanco en Carrillo. El Frente Popular como una organización que empezó siendo algo en lo que cabe la mayor parte del Parlamento español actual, dice, que luego es verdad que se radicalizó durante la guerra, pero claro, la culpa la tuvo la sublevación militar, que terminó pasando la hegemonía al proletariado, pero en definitiva la idea del Frente Popular era una idea ampliamente democrática. Es decir, el Frente Popular aparece por lo tanto como el antecedente más inmediato de la política de concentración democrática, ¿no? Lo cual no deja de ser bastante curioso. El segundo ejemplo, quería poner, voy terminando ya, tiene que ver con la clausura del centenario de Dimitrov, ¿no? Entonces, Carrillo, a propósito de un debate que se celebra en la FIN sobre el pensamiento de Dimitrov, desarrolla o despliega su conferencia de clausura y dice prácticamente de manera textual que Dimitrov no era eurocomunista, dice, no era eurocomunista, pero sí que supo afrontar de manera clara y nítida la cultura comunista tradicional. Entonces le atribuye, pues eso, al final del sectarismo, la política unitaria, la nacionalización, en el sentido de la integración a la comunidad nacional del partido, la política de alianzas amplia unitaria, la idea de una democracia avanzada, etcétera, etcétera. Es decir, Dimitrov se convierte repentinamente en eurocomunista. Y en la fiesta de clausura, la clausura de la fiesta del partido también de 1982, Carrillo dice que el Partido Comunista representa lo mejor de la tradición española y cita concretamente dentro de esa tradición española pues a Pablo Iglesias, a Noy del Sucre, a Durruti o, por supuesto, a Dolores Ibarruri y a José Díaz, ¿no? Es decir, de alguna manera el Partido Comunista se convierte en depositario de la tradición liberal, libertaria y socialista, todo de una sola vez y de una sola tajada, ¿no? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Y termino ya de verdad. Pues que en definitiva los intentos de creación o de configuración de una memoria no están en absoluto ausentes de la política del partido en la transición, en un periodo que, por cierto, hay que decir que los esfuerzos teóricos, pese a sus insuficiencias del Partido Comunista, la publicación de revistas, de trabajos, de debates, alcanzó probablemente uno de los máximos niveles en la historia del Partido Comunista de España. Es verdad que bueno, pues el tema del fracaso último del eurocomunismo ha desviado muchas veces la atención de que, pese a sus insuficiencias, que evidentemente las había, y la incapacidad para articular una tercera vía entre la socialdemocracia y el comunismo tradicional o el modelo del socialismo real, pese a esas insuficiencias, existe un debate muy vivo, muy profundo en las revistas del partido y en revistas próximas, Argumentos, Nuestra Bandera, etcétera, etcétera. Constantemente se están publicando materiales, debates donde participan no solo los españoles, sino también franceses, italianos, etcétera, etcétera. En todo caso, esta política, este esfuerzo, queda evidentemente lastrado por ese carácter fundamentalmente tacticista del uso de la historia y, por supuesto, por una dinámica de fragmentación y de división del partido que no tiene, evidentemente, en el tema de la memoria su causa fundamental, pero que de alguna forma se refleja probablemente en el fracaso de esa construcción de identidad, incluyendo el relato del pasado, que podemos entender o interpretar en clave de memoria histórica, pero que sí tiene también algunas derivaciones en este sentido. Y yo creo que lo último que faltaría por saber es hasta qué punto este tipo de políticas o prácticas de construcción de memoria de este periodo tienen algún tipo de calado en la propia militancia, porque la construcción de la memoria tiene siempre, como cualquier otro tipo de expresión de carácter o de proyección pública, dos dimensiones. Una es el propósito de quienes emiten los mensajes, pero otra es la receptividad de quienes los reciben. Y ahí es donde nos faltan las investigaciones. Es decir, ¿qué pensaban los militantes, de alguna forma, ¿no? ¿Cómo se recibe este tipo de mensajes? Y hasta qué punto esta agresión a la identidad comunista, tal como fue sentida por muchos militantes, seguramente incorporaba
sobre todo esquemas tan absolutamente pedestres y tacticistas como los de Carrillo en ocasiones aplicaba, pero también una política de construcción de memoria que tiene desde luego su complejidad y que sería o debería ser objeto de una investigación mucho más detallada que yo evidentemente no he hecho y no puedo presentar. Y nada más.